Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos como invitada especial para esta entrevista a Juliet Paola Acevedo Meneses. Ella es magíster en gerencia de empresas, especialista en administración de negocios internacionales, profesional en comercio exterior, docente universitaria, consultora e investigadora del grupo Philogny, con gran interés en las investigaciones relacionadas con la internacionalización, emprendimiento y modelos de negocios disruptivos. Bueno, Paola, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Muchísimas gracias, Yuri. Es un gran honor acompañarlos y pues contar la maravillosa experiencia que tuve o gracias a la ayuda de Core Science. Ok, bueno, Paola, el día de hoy el objetivo es como contar con la experiencia, que nos comentes acerca de la experiencia que has tenido en la escritura de artículos. Entonces, pues tenemos unas preguntitas preparadas para hacer. Eh, Perfecto. la, la primera es, ¿qué te motivó a escribir tu artículo sobre subáreas de internacionalización de emprendimiento? Me motivó abordar esa temática, la necesidad y lo mucho que se habla del tema. Es un tema que ha tenido una gran importancia con el paso del tiempo y lo podemos evidenciar en estas últimas 3 décadas. Sin embargo, no obstante, al haber tanta información, lo mismo hace que sea un poco complejo unificar esos criterios. Entonces, el objetivo de su área de internacionalización de emprendimientos fue identificar cuáles eran los focos o las temáticas que más se relacionaban en relación o en convergencia de esas dos terminologías. Entonces es muy interesante los resultados que tuvimos porque gracias a las herramientas de CoreOptime pudimos hacer un ejercicio donde podemos identificar 3 subáreas de este proceso de la internacionalización de emprendimiento, los cuales nos llevan a ver el alcance que tiene el tema de la internacionalización, llegando hasta el ámbito académico, porque a veces solamente lo asociamos desde el campo, desde el concepto y criterio económico. Pero fue interesante porque uno de los resultados precisamente hace referencia a la internacionalización en los procesos de educación. De acuerdo, muy interesante. Bueno, Paola, y digamos, como, ¿cuáles fueron las principales dificultades que obtuviste al momento de escribir tu artículo? Bueno, las principales limitantes yo creo que son la primera barrera, la mental. Uno piensa que el artículo es un ejercicio súper complicado. Entonces, en ese orden de ideas, pues contar con la orientación y con unas herramientas que permitan mostrar el ejercicio de una manera más amigable empieza a ayudar a romper esas barreras eh, que son pues esenciales dentro del proceso de uno empezar a tener confianza, ¿no? Después de ello, pues también está las limitantes como el tiempo, pero créeme que personalmente y desde mi experiencia estoy muy agradecida porque las herramientas y la metodología que logramos tener con Corrupt Science, pues definitivamente fue un eje importantísimo para dar como una orientación y una claridad de cómo puede uno desarrollar el proceso del artículo. De acuerdo, Paola. ¿Y cuáles consideras que son las principales limitantes a la hora de llevar a cabo un emprendimiento en el mundo globalizado como el actual? Primero, Yuri, esa concepción que ya no es tan marcada, pero aún se preserva en nuestras culturas, especialmente en nuestras culturas de América, el tema de los recursos. Entonces, en estas investigaciones, haciendo una revisión documental, denotaba que a diferencia de nuestras culturas, en el contexto internacional ya se manejan otras terminologías que van rompiendo ese esquema, porque muchas veces se asocia que el emprendimiento, como se busca o su concepto radica en tener un valor agregado, tiene que tener un músculo financiero o una estructura eh, que apalanque ese proceso o esa proyección. Entonces, ahí empieza a ser una limitante. Entonces, no puedo iniciar el negocio porque no tengo la disponibilidad de efectivo, porque no cuento con la maquinaria. Entonces, es interesante ver cómo desde antes de los años 90, en otras latitudes, por lo menos como la europea, la asiática, tienen muchas estrategias para romper ese esquema o ese paradigma. Y eso también es algo interesante que podemos encontrar en el artículo. Ok, y bueno, continuando como por esta línea de la globalización, ¿qué ventajas consideras tú que brinda la globalización para los emprendimientos? Muchísimas, Yuri. Yo creo que la principal ventaja es que se han disminuido o aminorado las barreras.
Antes pensar en poder llevar un emprendimiento a una esfera por lo menos internacional era complejo por los altos costos que se tenían. Hoy en día el tema de los costos, el tema se ha minorado gracias a los avances en las comunicaciones y en las tecnologías, como también en un término muy importante que lo abordamos también en el artículo, que es el networking, que es esas redes. Entonces, el trabajar en ese networking, logra que se pueda generar una posición especial y se puedan aprovechar las oportunidades de una manera en que se hagan precisamente ahorro en costes y en tiempo. Entonces yo creo que esos dos elementos son importantísimos porque permite a la empresa vislumbrar que sí es posible y a su vez pues aprovechar esas oportunidades de una manera pues más asequible también, teniendo en cuenta la estructura o la composición de un emprendimiento, ¿no? Que iniciando pues tiene una carencia de recursos. De acuerdo, Paola. Y bueno, ahora, ¿de qué manera crees que te ayudaron las herramientas de Core of Science en el desarrollo de tu artículo? Increíble. Como te decía al inicio, estoy sumamente agradecida con el proceso de Corot Science porque hay mucha información y el cómo organizarla empieza a jugar en contra de la persona que tiene el deseo. Entonces hay muchas maneras de abordar la investigación, hay demasiada información en el contexto para tú empezar a delimitar el tema. Entonces, tener la ventaja de poder conocer de una manera cronológica los artículos de mayor importancia o más relevantes que tú puedas identificar a través de esa línea de tiempo, los aportes más significativos, es genial porque te permite a ti ampliar el panorama, te permite entender qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo, esa tendencia, y a su vez pues poder organizar las ideas y llevar a cabo pues una escritura de una manera mucho más sencilla y direccionada. Claro que sí. Bueno, esta pregunta también va muy relacionada con la anterior y es como, ¿qué papel crees que juegan las técnicas cienciométricas en la escritura de artículos? Creo que ese es importantísimo y es vital, ¿no? Todo el tema cienciométrico porque nos permite hacer un recuento de toda la información que está disponible. Entonces, el papel de los cienciométricos juega un rol acá esencial porque nos permite hacer como una revisión de la data, pero también filtrar la data acorde a los intereses. Entonces, también yo creo que en ese proceso es un rol estratégico y muy asertivo en el momento que uno se sienta a escribir. Entonces, para mí el rol es fundamental que tiene el uso de todo el tema cienciométrico. Bueno, y en cuanto a la escritura de tu artículo, ¿cuáles fueron como esos resultados más importantes que se obtuvieron? Bueno, entonces, interesante que lo dejé ahí y me ha quedado siempre sonando en estos últimos, y especialmente en estos últimos días lo recordaba, es acerca de quiénes están realizando este tipo de investigaciones. Entonces encontramos que están realizando este tipo de investigaciones países asiáticos y europeos. Entonces empezamos a hacernos la pregunta, ¿qué está pasando? Y cuando empezamos a revisar ese dataje de esas investigaciones, es sorprendente porque nosotros hablamos en nuestros contextos perdón, de emprendimiento hace 2 décadas aproximadamente, 3 décadas mucho, pero es que ellos hablan de emprendimiento desde antes del 90. Entonces digamos que tienen un recorrido que nos permite dilucidar también esas diferentes posiciones que tienen actualmente, ¿no? Esa es una de las primeras elementos que me parece muy importante. El rol que tiene el networking en las redes, de hecho en China, ellos llaman el Guanxi, a un sistema que tienen de apoyo y quién es su mayor socio estratégico, el gobierno. Entonces es muy interesante ver cómo también las redes juegan un rol esencial y pueden empezar a cambiar ese paradigma de nuestro comportamiento en los negocios, que muchas veces está en nuestro determinante cultural asociado a un individualismo, ¿no? Porque tenemos como referente como a Estados Unidos. Sin embargo, es otra manera de ver otros escenarios que han sido exitosos y que han apalancado mucho el sector empresarial. También me impactó también ver que el sector educativo en estos últimos años se ha preocupado por internacionalizar más que el currículo,
la visión de sus estudiantes. Entonces han utilizado diversas estrategias, llegando así a estar entre estas tres áreas, que para mí es muy importante porque de hecho hay algo que quiero acá rescatar y que yo le cuento a mis estudiantes. Eh, Imagínense que nosotros estamos siendo analizados, estamos siendo vistos como esos países de la pirámide interesantes para hacer negocios. Y muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta de esa realidad, eso no somos conscientes. Entonces, a través de esta investigación también es como, nos lleva como a cuestionarnos en ciertos elementos que son importantes para redefinir ciertas prácticas y aprovechar las oportunidades que tenemos en nuestras regiones. Sí, muy interesante, Paola. Y bueno, ya como para ir cerrando la sesión de preguntas, una última pregunta es, ¿qué aspectos importantes tú le recomendarías a las personas que quieren iniciar a escribir su propio artículo o para aquellas personas que se encuentran en este proceso de la escritura de su artículo? Bueno, lo primero que yo les recomendaría es que la aptitud, ¿no? Es muy importante. Hay que tener una determinación y tener claro que debe haber un compromiso, porque implica que uno debe hacer digámoslo así, yo lo llamo así como un abordaje, como una introspección en todo el proceso del análisis, de la lectura, que uno debe también sacar parte de su tiempo, ¿no? Que pues en algunas ocasiones uno llama el tiempo de descanso, pero que es un tiempo que después va a ver el fruto, ¿no? Y se vuelve el artículo como un pequeño hijito al que usted cuida, al que cada día alimenta, al que usted también aprende, que es lo más importante. Entonces realmente cuando uno dice voy a generar un artículo, uno debe tener claro que uno va a generar nuevo conocimiento para uno, pero también nuevo conocimiento para la sociedad y que ese aporte, tener claro como hay que ese aporte le va a ayudar a otros, eso también motiva mucho, ¿no? En el proceso. Entonces, aparte del compromiso propio, de esa responsabilidad, pues, de dedicación continua, es también ver que uno puede aportar en la visión y en el estudio de otros. También entonces empieza a cobrar un sentido y un valor especial el hecho de escribir. Bueno, Paola, no, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por el espacio acá compartiendo tus experiencias y de verdad muchos éxitos en tu carrera profesional y muchas felicidades por tu logro que obtuviste. Ay, gracias, Yuri, gracias, muchísimas gracias. Nuevamente quiero agradecer a la corporación, a Coro Times, al docente Sebastián Robledo por esa gran gestión que hace, de verdad que es muy significativa pues quiero como resaltarlo y destacarlo, y a ti por ese espacio tan maravilloso, por esta oportunidad de contar mi experiencia y de motivar a otras personas que también lo hagan, que de verdad con las herramientas de Core Time pues es un proceso mucho más amigable, ya pierden ustedes el miedo, ese miedo que hay, y que de verdad escribir es muy bonito, ¿no? Escribir pues permite que uno genere muchas otras capacidades, se articulan, entonces es un proceso que todos deberíamos animarnos, así sea una vez en la vida, a hacerlo, porque uno aprende mucho del proceso. Entonces, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de contar la experiencia. Quedo pues súper agradecida y en lo que les pueda ayudar con muchísimo gusto. Claro que sí, Paola. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Gracias, Yuri.